La educación en México es un tema que nos compete a todos. En el nivel universitario, esta es una problemática aún mayor para nosotros como estudiantes y docentes, pero dentro de los programas educativos que no se cubren, muchas veces nos topamos con clases deficientes, malos programas estudiantiles y una poca o nula aceptación por parte del área académica para arreglar esta situación. Además, los estudiantes se encuentran desmotivados y buscando nuevas formas de redescubrir el interés por seguir estudiando, incluyendo las adversidades que esto pueda presentar. Si lo mencionado anteriormente te resulta familiar, el día de hoy te quiero platicar sobre la docencia a nivel universitario, enfocado en el campo del desarrollo de videojuegos, en donde vamos a hablar sobre estos temas que nos generan tanta incertidumbre e incluso frustración. Por ejemplo, ¿por qué mi profesor no se presentó a dar clase o por qué los proyectos que realizo no tienen un impacto en el mundo laboral? Ahora que pasé de ser alumno a ser profesor, quiero compartir parte de lo que he experimentado en las dos caras de la moneda y así poder empezar un diálogo con ustedes sobre este tema. Les doy la bienvenida a su podcast Al aire con Roberto Charretón, donde hablamos sobre desarrollo de videojuegos y su impacto en la industria. En esta temporada buscamos platicar sobre las situaciones cotidianas que le implican a los jóvenes estudiantes y profesionistas que se encuentran en este competido medio. Esperando que este contenido sea de su agrado, para comenzar me gustaría darles una definición que aprendí hace unos años enfocada a la educación para adultos. Esta es la palabra andragogía. ¿Qué es la andragogía? La andragogía es una disciplina que estudia las formas, procedimientos, técnicas, situaciones y estrategias de enseñanza y aprendizaje con el fin de lograr aprendizajes significativos en los participantes adultos, que promueven a su vez el desarrollo de habilidades y actitudes y la adquisición y transferencia de conocimiento al contexto donde éste se desenvuelve. Es decir, la andragogía se centra en los estudios de los métodos, estrategias, técnicas y procedimientos eficaces para el aprendizaje del adulto y en la ayuda y orientación eficaz que esto debe recibir de parte del facilitador para el logro de los aprendizajes. Decidí empezar con este concepto porque en muchas ocasiones no se trata al estudiante como un adulto, muchas veces por la carencia de conocimiento o porque creemos que no están preparados para este mundo, en cierta medida que es cierto, pero no por eso tenemos que demeritar el esfuerzo que todos y cada uno de ellos realizan para completar sus estudios de nivel superior. Considero que la mayoría de ocasiones el no tratar al estudiante como alguien capaz de resolver sus problemas impulsa a que la materia y el contenido de la misma se vuelva algo tedioso y aburrido de seguir. Sumándole que si además de eso el docente no cuenta con los recursos o el conocimiento necesario para impartir la clase, esta se pueda convertir en un total calvario para los estudiantes que en primera necesidad lo único que buscan es pasar dicha materia para continuar con sus otras responsabilidades. Con esto y con esta introducción, pues quiero hablar sobre cómo funciona la docencia en la universidad. Esto es un compendio general. Yo soy un profesor que se formó a partir de lo que vi que no me gustó en mis múltiples años de educación, pero yo les quiero decir que yo no soy un educador de carrera, yo soy un ingeniero. Así que si ustedes son educadores y tienen algo que complementar a esta plática, adelante, yo más que encantado de seguir aprendiendo de ustedes. Al fin y al cabo, el profesor que se está haciendo, pues tiene que ver con todo lo que he aprendido en su camino, ¿no? Son 8 hojas que desarrollé para este podcast, así que tenemos bastante de qué platicar. Ya era un tema que yo tenía contemplado hacer desde la temporada pasada, pero no había tenido el tiempo. Así que espero que les guste el tema. Y bueno, pues sigamos platicando, ¿no? Que eso es lo esencial. La docencia en la universidad funciona a través de varios roles y metodologías que dependen del nivel académico, el tipo de la universidad y el enfoque educativo de cada institución. Les quiero compartir algunos roles de los docentes que tienen o que pudieran tener durante la carrera. Esto para los que se encuentran en universidad o están haciendo una maestría
o un postdoctorado, porque esto es lo mismo para todos. Algunos ya conocen cómo funciona este sistema, pero nunca está de más pues saber con qué tipo de rol en la docencia universitaria nos estamos topando. El primero de ellos es el que ustedes conocen, por ejemplo, en escuelas como en preparatorias, universidades o en algún otro tipo de institución que se maneje a partir de contratos a tiempo completo, que son los profesores de planta. Tienen la responsabilidad de impartir estas clases, realizar investigaciones y participar en actividades de administración académica. En sí, estos profesores son conscientes de cómo se va a manejar un cuatrimestre o un semestre o un año escolar. Y como ellos se manejan en tiempo completo, normalmente cuentan con toda la información de lo que va a estar sucediendo en la universidad en este tipo de planteles. Otro de ellos, que no es menos importante y que realmente suma parte de lo que se maneja aquí, son los profesores por asignatura. Normalmente estos son contratados de manera temporal para enseñar una o varias materias. Yo me encuentro aquí, por ejemplo, yo me encuentro por asignatura dando múltiples materias ya desde hace unos cuantos años. Este tipo de profesores no tienen la obligación de investigar o participar en labores administrativas. Como les comento, no son tan considerados para el tema del programa estudiantil a largo plazo porque saben que posiblemente ellos no vayan a estar en el siguiente ciclo escolar. Por ello es que no se les da tanta responsabilidad en esa área. Ojo, eh, hay sus excepciones y se maneja de formas muy distintas, pero quiero que lo sepan para que cuando vean a un profe que estaba y de repente ya se salió, fue por esto, ¿no? Otro de ellos, y considero que en esta parte, tal vez en videojuegos no lo conozcan tanto, pero en otras áreas sí, son los investigadores. Su función principal es la investigación, aunque algunos también imparten clases. Ahora, ese tipo de profesor o docente pues es una máquina, se especializa en un tema y normalmente tiene posiciones que son demasiado exigentes para dar clases. Así que si de vez en cuando tienen a alguien que es investigador, aprécienlo porque puede haber contenido que les apoye a ustedes. Y algo que vemos bastante también en la universidad son los asistentes de docencia, estudiantes avanzados o graduados que ayudan a los profesores en actividades académicas y tutorías. Por ejemplo, eso sí me ha pasado a mí, me pasó en la carrera de que yo no tenía un profesor, en ese momento estaba ocupado y venía alguien y daba el tema. Eso es todo. Siento que esto se puede dar más en algunas otras áreas educativas. Lo he escuchado en medicina, en arquitectura o en algunas carreras similares. Al final funcionan muy similar. Ahora, dependiendo la carrera, la materia e institución, estos puestos se ven comúnmente afectados. Y esto puede ser por un bajo ingreso económico, una pobre planeación o la poca vocación de los profesores al momento de enseñar las materias. Si bien es responsabilidad del estudiante el asistir a clase y tomar nota de la misma, no podemos inclinar la balanza a un solo lado ya que existen muchos matices de por medio. Algo de lo que nosotros como estudiantes no ponemos atención al momento de entrar a la universidad es que muchas de estas situaciones están basadas en competencias. Muchas universidades están basadas en competencias, que es el nuevo sistema educativo, entre muchas comillas, que se maneja actualmente, ¿no? Lo que mantiene a los estudiantes en una pendiente de aprendizaje continuo, donde en ocasiones se valora más la cantidad de cosas que realizan eh, o en este caso que realiza una sola persona antes que la calidad con la que la desarrollan, ¿no? Esto no es culpa totalmente de la universidad, sino de cómo se desarrolló el sistema educativo en México, el cual en muchas ocasiones busca crear empleados, ya que el mercado laboral así lo maneja. Ojo, yo no estoy diciendo que todo funciona así, hay sus excepciones, pero la realidad es que te preparan para tú poder cumplir con tareas en poco tiempo y en necesidades muy específicas, porque a veces pues a lo que aspiramos es a ser un empleado y no está mal, así funciona el sistema, yo no lo creo. Ahora, al momento de ver estas universidades, recomiendo estar al pendiente de sus múltiples métodos de enseñanza y cuál es el que más se acomoda a tu forma de aprendizaje. Obviamente, cuando nosotros estamos entrando en la universidad, nosotros nos informamos y buscamos la mejor universidad que, pues se puede ver sesgada, ¿no? Por dónde estudiaron tus papás, tú dónde quieres estudiar, por qué quieres estudiar ahí, ¿no?
pero considero que algo que no nos cuentan es cómo es el método de enseñanza en dicha universidad. A veces sí lo dicen, ¿no? Como el modo Montessori y cosas por el estilo, pero de ahí en fuera no te explican cómo va a ser el día a día del aula. Entonces, yo les quiero dar algunos de los métodos que se pueden topar en la universidad y principalmente pues en cómo ustedes se pueden adaptar mejor en ese tipo de áreas, ¿no? La primera de ellos es el enfoque más tradicional, donde el docente presenta el contenido frente a un grupo de estudiantes y generalmente con apoyos de presentaciones, libros o recursos digitales dan su clase. Este tipo de método es el método de clases magistrales. Creo que es el que conocen ustedes, lo vieron mucho en la preparatoria, en la universidad lo seguirán viendo y bueno, es muy práctico porque tienes los temas preparados. Ahora, este tipo de método se utiliza en casos prácticos para analizar problemas y desarrollar el pensamiento crítico. Este método es el basado en casos y es muy común en áreas como negocios, derecho y medicina. En videojuegos considero que no hay tantas materias basadas en casos, más que sea una materia enfocada en investigación. Yo la que tuve enfocada en investigación fue en realidad virtual y aumentada y veíamos algunos elementos basados en casos, pero basado en software, esta es de las materias que casi nunca tuvimos porque pues no se le presta atención. Aparte de que pues necesita ser planeada y tener pues problemáticas reales de la industria. Ahora, una que nosotros sí vamos a ver bastante es el aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes normalmente trabajan en proyectos reales o simulados a lo largo del curso aplicando conocimientos adquiridos. Esta modalidad en software se utiliza más porque así permite que el estudiante conozca partes de las etapas de desarrollo de una metodología en específica de software. Yo la utilizo bastante, considero que es un gran éxito para enseñarle a un alumno cuáles son las problemáticas, por ejemplo, los tiempos de desarrollo, cómo poder llegar a un entregable, cómo presentarlo, cómo cumplir con los objetivos, ¿no? Basados en proyectos que pueden ser reales o simulados. Otro de ellos, que yo estoy en este apartado también, es la enseñanza en línea. Muchos cursos y programas se ofrecen de manera virtual o híbrida. Desde la pandemia, esto ha tomado más fuerza debido a que ahora las plataformas permiten acceso a materiales, foros de discusión y clases grabadas. Yo considero que este método ha sido muy flexible para que ahora los estudiantes puedan aprovechar más su tiempo. Sobre todo porque, pues, entendamos que ya en los cuatrimestres o semestres más, enfocados a la salida de los estudiantes, se tiene que cubrir con el servicio y las prácticas profesionales, y en ocasiones tienen que estar brincando de un lado a otro. Y bueno, este próximo método yo lo viví en carne propia en la preparatoria y es el método del aula invertida. Muchos batallan cuando vienen de un método tradicional al aula invertida porque es una forma distinta de aprender. Normalmente aquí el estudiante obtiene el conocimiento de la escuela, pero principalmente es para reforzar temas vistos en investigación, tareas y proyectos. Muy utilizada para eficientar en el sistema de competencias, por cierto. Eh, Considero que tiene sus pros, enfocado en que tú desarrollas un modo de investigación superior a alumnos que vienen en el tradicional, porque en uno tú esperas que el docente te dé los recursos y en el otro tú investigas los recursos y resuelves las dudas puntuales con el docente. Entonces, bueno, son dos formas distintas de verlo. Ya tú te puedes adecuar en cualquiera de estos métodos, ¿no? Y si bien estos métodos son algunos de los que se manejan, son parte del por qué nuestro sistema educativo en México se maneja de esta forma. Ahora, en el área del desarrollo de videojuegos y tecnologías afines, existe un gran problema que es el mal enfoque que la enseñanza de videojuegos tiene. Y aquí, pues creo que podemos ver algo muy importante. Desde hace años, las carreras de videojuegos son vistas como un lugar donde uno, como estudiante, solo va a jugar o a hacer jueguitos. Así es como lo percibe la gente. Un estigma que poco a poco se va perdiendo, pero que es vigente en la actualidad. Sobre todo, pues las generaciones más arriba les cuesta entender
la diferencia entre una carrera de software y una de videojuegos, porque software se entiende que es para ser un ingeniero en informática o carreras afines, y el de videojuegos, pues como tenemos esta noción de que estamos jugando, pues eso es lo que va a ir a hacer nuestro hijo, ¿no? Por ejemplo. Ahora, existen algunos enfoques comunes en la enseñanza del desarrollo de videojuegos que podrían considerarse problemáticos o incompletos. Y aquí es tanto basado en lo que yo he visto en la industria como también otros estudiantes y docentes se han visto afectados. Me gustaría saber su opinión porque considero que hay muchos elementos interesantes para platicar. El primero de ellos, un enfoque excesivo en herramientas específicas. Muchos cursos o programas de enseñanza se centran en enseñar el uso de motores como Unity o Unreal sin profundizar en los principios fundamentales del diseño de juegos, la lógica de programación o la arquitectura de software. Esto puede limitar a los estudiantes a ser dependientes de ciertas plataformas en lugar de desarrollar una comprensión más amplia. Lo que quiere decir que al final te vuelves un picabotones de la herramienta, más no un facilitador de, en este caso, productos o resolver problemas, ¿no? Ahora, otra cosa pues es la falta de énfasis en la teoría del diseño de juegos. Aunque el manejo de las herramientas es importante, es igual de esencial que los estudiantes comprendan el diseño de mecánicas de juego, la interacción con los usuarios y la narrativa. Sin un buen conocimiento del diseño, los desarrolladores pueden crear juegos técnicamente correctos, pero poco atractivos. Que eso es lo que creo que batallamos más en una ingeniería. Nos enfocamos tanto al área lógico, matemático, que no sabemos nada de lo social. Entonces necesitamos crear un equilibrio para crear personas competentes en el área laboral y no tanto ser expertos en un solo tema, porque eso nos va a generar problemas de socialización que van a inhibirnos de poder entrar en entornos de trabajo con equipos pequeños o grandes, ¿no? Otra parte, pues poca preparación para trabajar en equipo. Y aquí he visto bastantes problemas. El desarrollo de videojuegos es una actividad altamente colaborativa, pero muchos programas no enfatizan el trabajo en equipo, la comunicación interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Entre diseñadores, programadores y artistas. O el uso de metodologías ágiles, lo cual es esencial en esta industria. ¿Qué pasa? Estás en una escuela donde tienes las principales áreas de trabajo de un videojuego, pero solo te enfocas en la programación. Luego, ¿cómo tú vas a ir a hablar con el artista para solicitarle los requerimientos del área artística, ¿no? Si bien existe la posición de technical artist, pues también tú debes de saber cómo comunicarte porque tal vez tú en algún momento vas a necesitar estar en esa posición de solicitar recursos o viceversa. Necesitas poder hablar con diseñadores que entiendan cómo funcionan estos pilares y que ellos te pasen la información para tú programarla. Pero si tú no sabes trabajar en equipo y no fomentan el trabajo de proyectos colaborativos, este tipo de problemas pueden hacer que tu desempeño en la industria, o sea, ya en el área laboral, se vea bastante afectado. Y bueno, junto con este viene el siguiente punto, que es subestimación de los desafíos del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a menudo los cursos no preparan a los estudiantes para las realidades del mercado de videojuegos, como la competitividad, la importancia de crear un portafolio fuerte o la necesidad de habilidades comerciales como el marketing o gestión de proyectos. Como digo, no solamente es ser ingeniero, es saber resolver en esta área tan compleja como es la ingeniería, ¿no? Sobre todo en ingeniería enfocada al desarrollo de videojuegos, ¿no? Aunque cualquier carrera en desarrollo de videojuegos deberían de saber cómo poder comunicarse con otras áreas, ¿no? Y bueno, algo que también yo me topé en la carrera es foco en proyectos pequeños y poco realistas. Muchos programas hacen que los estudiantes trabajen en proyectos pequeños y sencillos que no reflejan la complejidad de desarrollar un juego completo. Esto puede dar una falsa sensación de que lo que realmente implica crear un juego y publicarlo, pues sean muy distintos. Y esto puede verse desde las horas que te puede tomar desarrollar una mecánica
hasta que ésta se vea reflejada ya en parte de la producción, por ejemplo. Tiene que pasar ciertas áreas de calidad para que pueda estar ya dentro del área jugable, ¿no? Como un tema complementario a lo que estamos platicando aquí, me gustaría comentar sobre cómo este mal enfoque que se tiene actualmente en la industria puede llegar a romantizar situaciones fuera de lo normal en los entornos educativos y laborales. Si bien ya hemos estado viendo muchas situaciones malas, viene otra capa que he visto que se romantiza bastante aquí, que es el crunch y trabajo a deshoras. Y esto lo digo porque todos los alumnos, o la mayoría, para no generalizar, se han topado con profesores que te dicen que esta industria funciona con crunch o con trabajo a deshoras o que te debes de exigir bastante y descuidar tu salud para poder hacer los entregables. Lo estuvimos viendo anteriormente con, por ejemplo, los despidos en Rockstar, ¿no? Oye, ¿cómo que las personas no podían ver a sus familias y las esposas de los programadores tenían que hacer cartas al estudio para que dejaran ir a sus esposos? Oye, eso es una historia de Red Dead Redemption 2, si quieres luego te la cuento, pero bueno, ese es un tema muy importante, ¿no? El crunch y el trabajo a deshoras en el desarrollo de videojuegos han sido glorificados por mucho tiempo, pero la realidad es que hacen más daño que bien. Básicamente es la idea de que trabajar más horas y bajo presión extrema es necesario para sacar buenos proyectos o para llegar al entregable, ¿no? Pero eso afecta a la salud de las personas. No es raro escuchar historias de desarrolladores quemándose, sufriendo de estrés o incluso dejando la industria porque no aguantan el ritmo. Lo que muchos no ven es que al final trabajar tanto no siempre mejora el resultado. A veces por estar agotados cometen errores que luego requieren más trabajo por corregir, lo que retrasa el proyecto en lugar de ayudarlo. Y esto no es sostenible a largo plazo porque ningún equipo puede mantenerse creativo y productivo cuando está agotado. Yo lo que creo es que es mejor enfocarse en una buena planificación y un ambiente de trabajo saludable. Eso si se quiere y se puede marcar la diferencia en la calidad de un juego. Eh, yo lo que siempre digo, duerman temprano, chequen su salud, coman bien, chequen cómo es el ambiente laboral donde se encuentran, porque no solamente es decir, ya salí de la universidad, es hora de llegar a que me exploten laboralmente, no. Hay que tener un equilibrio para que uno pueda vivir bien, sobre todo porque las necesidades que nosotros tenemos en el día a día no son solamente trabajar, o sea, hay muchas cosas más y las responsabilidades van subiendo cada vez más. Por lo mismo hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestra salud y considero que hay que ser conscientes sobre cómo debemos de tratarnos a nosotros para poder tratar a los demás de la misma forma. Es un tema bastante importante y que también lo dejo sobre la mesa porque es algo que nos compete a todos. Ahora, este tema, entrando ya a la parte media de este capítulo, son los rezagados. Son estos alumnos con necesidades educativas especiales. A mí me gustaría hablar desde lo que yo he vivido y percibido como estudiante y docente. Como alumno, he tenido compañeros con necesidades educativas especiales, los cuales se han visto rezagados por compañeros y profesores, principalmente por el desconocimiento que existe en la sociedad sobre el cómo tratar a personas con situaciones distintas a las nuestras. Muchas veces estos estudiantes necesitan un enfoque diferente, ya sea porque tienen discapacidades de aprendizaje, dificultades emocionales o porque simplemente aprenden a un ritmo distinto. Sin embargo, el problema radica en que el sistema educativo suele ser rígido y centrado en un modelo único que no siempre acomoda a estas diferencias claramente notables. ¿Qué es lo que pasa con estos alumnos? Bueno, hay varias cosas que he percibido, ¿no? Lo primero es la sensación del fracaso. Al estar en un ambiente que no se ajusta a sus necesidades, muchos alumnos rezagados comienzan a sentirse incapaces,
Cuando no logran seguir el ritmo de la clase, pueden internalizar la idea de que no son lo suficientemente buenos o que no son inteligentes. Esto afecta tanto a su autoestima y motivación. Y eso es súper triste porque todos entramos a la universidad con el objetivo de cumplir ese sueño compartido de crear pues videojuegos o pasar la carrera que uno quiera, ¿no? Además de que es un esfuerzo enorme de nuestros padres o de la misma persona que se lo está pagando, ¿no? Otra cosa aquí es pues la falta de atención personalizada, ¿no? Como las aulas suelen estar llenas y los maestros, por muy dedicados que sean, no siempre tienen el tiempo o los recursos para adaptar sus métodos de enseñanza a cada estudiante. Lo que pasa es que esto deja a los estudiantes con necesidades distintas en una especie de limbo, donde su educación queda incompleta o no se les da la atención necesaria porque no tienen los medios para hacerlo. Y esto lleva a lo siguiente, que es el riesgo al abandono. Si estos estudiantes no reciben el apoyo que necesitan, muchos terminan desconectándose por completa del sistema educativo, lo que aumenta el riesgo de que abandonen la escuela. Y sin una base educativa sólida, sus oportunidades a futuro se reducen drásticamente. Ahora, considero que es crucial hablar sobre estos temas, sobre todo en México que tenemos tantos problemas de, de la poca inclusión que se le da a personas con necesidades educativas especiales. Esos estudiantes no encajan siempre en los métodos convencionales, pero eso no significa que tengan menos potencial. De hecho, cuando se les brinda el apoyo adecuado, pueden alcanzar logros significativos. Muchas veces estos estudiantes necesitan un enfoque distinto, ya sea porque tienen discapacidades de aprendizaje o dificultades emocionales o porque simplemente aprenden distinto, ¿no? Pero yo sí les puedo decir que nosotros necesitamos mejorar o cambiar la forma en la que nosotros estamos impartiendo este tipo de temas, ¿no? ¿Cómo cambiar este panorama? Esa es la pregunta clave que yo les pudiera decir aquí, ¿no? Pues primero que nada, pues una personalización del aprendizaje. Obviamente es difícil, pero no todos aprenden de la misma manera o al mismo ritmo. Incorporar métodos más flexibles como planes de estudio personalizados o adaptaciones pueden marcar una gran diferencia. La tecnología educativa también puede ayudar permitiendo que los estudiantes avancen a su propio ritmo y de acuerdo a sus capacidades. Otra parte que nadie habla y considero que todos deberían de tener en consideración es la capacitación docente. Los maestros necesitan herramientas y formación para identificar y apoyar a estudiantes con necesidades educativas distintas. Esto es crucial. A mí ya en pleno 24 me sorprende que los profesores estén tan desconectados de las situaciones que van más allá de un aula tradicional y que ni siquiera se dan la oportunidad de comprender qué es lo que necesitan sus estudiantes, ¿no? Ahora, algo más aquí muy importante, ¿no? El apoyo emocional. Muchos alumnos rezagados no solo enfrentan las dificultades académicas, sino también emocionales. Yo sí recomendaría tener un acceso a orientación, consejería y un entorno que fomente la inclusión en este tipo de áreas para mejorar, ¿no? Y estoy hablando de que son cosas muy privilegiadas, pero si no aspiramos a tener este tipo de cambios en el panorama estudiantil, pues vamos a seguir repitiendo los mismos problemas, ¿no? Con eso me gustaría llegar a esta parte del capítulo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, para mejorar el nivel docente en México, especialmente en el área de desarrollo de videojuegos, podemos enfocarnos en algunos puntos claves que harán que la enseñanza sea más efectiva. Ojo, no, como digo, yo no soy un docente, soy un profesor que se ha hecho con el tiempo y de lo que ha aprendido. Si ustedes conocen otras ideas, por favor, déjenmelo aquí en el chat, creo que es la mejor forma, ¿no? Yo lo primero que creo que se necesita es capacitación constante. Los maestros necesitan estar siempre actualizados en las nuevas tecnologías, aprender a utilizar herramientas modernas como Unity, Unreal o metodologías ágiles, como puede ser Kanban o Scrum.
para que puedan enseñar mejor, además de obtener certificaciones en estas áreas, porque es necesario estarse actualizando. Una persona que no se actualiza en este medio está destinada a, pues técnicamente, morir por desconocimiento, ¿no? Ahora, algo que también considero importante es enseñar centrado en el estudiante. Es importante que adoptemos un enfoque que se enfoque, válgame la redundancia, más en el estudiante y no solamente en transmitir el tema. ¿Qué quiere decir esto? Pues estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, pues permiten que los alumnos enfrenten problemas reales y participen adecuadamente en el aula. Además de que así nosotros podemos darles retroalimentación basada no solo en calificaciones, sino en las características del proyecto, que es lo esencial en esa industria. Y bueno, aparte de eso, obviamente en software y videojuegos es utilizar la tecnología, ¿no? Para la enseñanza. La tecnología es una gran herramienta para mejorar la educación. Nosotros como maestros podemos utilizar plataformas educativas en línea, simuladores o herramientas interactivas que permitan que el aprendizaje sea más dinámico y práctico. Obviamente no vas a llegar a la clase de Unity dando puros clases teóricas, ¿no? Necesitas hacer práctica. Y bueno, algo que yo le recomiendo a todos los docentes es fomentar la colaboración entre áreas, sobre todo porque pues el desarrollo de videojuegos no solamente se trata de programación, también tenemos el diseño, narrativa, arte, música, entre muchas más, ¿no? Esto va a permitir crear proyectos más completos y ayudar a los estudiantes a trabajar en equipos interdisciplinarios, como en la vida real. Y bueno, algo que a veces se nos olvida a todos es que un maestro es ser un guía. Los docentes también pueden ser mentores, apoyando a los estudiantes no solo en lo académico, sino en la planificación de su carrera e incluir habilidades blandas como la empatía y el manejo de conflictos. No somos robots, nadie es robot y sobre todo en esta industria hay que entender que pues no somos un número más en la planilla, somos personas, tenemos ideas, tenemos aspiraciones. Busquen guiar a sus alumnos y contarles sus experiencias de vida, ayúdenlos, entiendan las situaciones en las que se encuentran. No porque tú lo hayas hecho quiere decir que los demás lo van a lograr hacer de la misma forma. Adáptate a tus distintos grupos y ayuda a que los demás puedan crecer. Y bueno, algo que ya no es tanto de los docentes, pero que tiene que ver más con los planteles, es actualizar los planes de estudio. En México es difícil, tenemos el REBOE, que es lo que permite actualizar los planes educativos, pero si ven, actualmente la industria está evolucionando cada día. Cada día tenemos una nueva tecnología, un nuevo software, una nueva inteligencia artificial, ¿no? Pero es importante revisar periódicamente este contenido e incluir temas como la monetización en videojuegos y la gestión de proyectos. Considero que son claves para que en el futuro, cuando esos estudiantes salgan al mundo laboral, sepan a qué se están enfrentando, ¿no? Y bueno, sobre todo, y esto va conectado con el punto de ser un guía y no solo un maestro, es el promover un ambiente saludable, ¿no? Hay que evitar el crunch, hay que evitar esas largas jornadas que muchas veces se ven en la industria de videojuegos. Nosotros debemos dar el ejemplo de cómo organizar bien el tiempo y trabajar de manera eficiente. No expongan a sus alumnos a que trabajen a deshoras y puedan afectar su salud o incluso su vida. Entiendan que son personas y como son personas deben de tener también sus espacios de ocio y descanso. Obviamente tienen la responsabilidad de seguir aprendiendo, pero no por aprender te vas a exponer. Y eso es sumamente importante. Ahora, pues como todo, y actualmente pues entendamos que esta carrera de diseño, animación, programación, es una carrera muy diversa. No todos los estudiantes aprenden de la misma manera y algunos pueden tener necesidades distintas. Capacítense para adaptar sus métodos de enseñanza y ser empáticos con las situaciones. Créanme, no es muy difícil identificar a alguien que batalla más en estas áreas. Apóyenlos, denle los métodos y las herramientas para que puedan crecer y créanme que ellos se los van a agradecer y los van a apreciar. Ya como último, pero no menos importante, pues llegamos a nuestras conclusiones, ¿no?
Después de todo lo mencionado y de estas largas 8 páginas, se pueden dar cuenta que es un tema bastante complejo. Aunque espero que esto les haya sido de utilidad para tener un panorama más amplio sobre la situación actual de la docencia y los retos que estos pueden tener. Quiero aprovechar para darle las gracias al profe Héctor, Luis, Joel, Benja, Salvador, Dulce, JP, Rubén, Gallegos, a mis papás y a todos aquellos que fueron parte de mi aprendizaje en mis distintas etapas de vida. No me voy sin antes de citar al maestro Roshi, algo que hago con todos mis alumnos que terminan su carrera universitaria. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Sumamente importante, considero que es un gran mantra. Y nada, les doy muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo.